A continuación, se llevará a cabo la disertación del discurso de orden en homenaje al Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, a cargo del señor doctor don Claudio Segarra Arellano, miembro del Consejo Directivo y miembro del número del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Asimismo, ostenta el grado de Teniente Brigadier del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú y es jefe de la Oficina de Gestión Institucional Departamental Lima Centro de la Cuarta Comandancia del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Invitamos al doctor Claudio Segarra. Muy buenas noches, distinguida mesa de honor, señor general Juan Urbano, presidente del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, y a su distinguida mesa de honor. Deseo expresar mi agradecimiento por la gentil invitación hecha por nuestro Centro de Estudios Históricos Militares del Perú, pues me brinda una magnífica oportunidad para dar a conocer ante este selecto auditorio la historia, la evolución de nuestra sesquicentenaria institución llamada Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. La gran mayoría de peruanos seguimos ignorando nuestros orígenes y nuestra historia. Impulsados por la falta de conciencia, tampoco son conscientes de nuestro impresionante legado de 163 años de servicio voluntario que brindamos al país. Es desalentador comprobar que en términos estrictos la población peruana tiene poco conocimiento sobre nosotros, aunque seamos los que mejor reconocidos estemos ante los ojos y oídos de la opinión pública nacional. Es por eso que hago hincapié en que esta es una excelente oportunidad para educar y presentar tanto a los que están familiarizados como a los que no, algunos aspectos claves de la vida de los bomberos voluntarios del Perú. Desde la fundación de la primera compañía de bomberos Unión Chalaca en el Callao un 5 de diciembre de 1860 y luego de algunos años de intentos fallidos tanto en Lima como en el Callao, se fundaron luego otras compañías, las cuales no solo buscaron extinguir incendios, salvar bienes materiales y ayudar al prójimo, sino también ofrendar la vida por la defensa del suelo patrio. En Lima, en abril de 1866, se fundan la Roma número 2, la France número 3 y la Municipal Lima, hoy Bomba Lima número 4, las cuales junto con la Unión Chalaca del Callao fueron los pilares fundamentales del bomberismo peruano y que hoy, luego de 163 años, podamos presentar a la ciudadanía 247 compañías y aproximadamente 19.000 bomberos a nivel nacional. Empezaré hablando sobre nuestro ordenamiento jurídico. El ordenamiento jurídico del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú presenta durante 113 años y desde 1860 hasta 1973, cada compañía se sostuvo con sus propios fondos, su propio peculio. Es decir, los bomberos voluntarios pagaban para ser bomberos. No fue hasta el 4 de diciembre de 1973 que el gobierno revolucionario de las Fuerzas Armadas, encabezado por el general Ejército peruano Juan Velasco Alvarado, promulgase el decreto ley 200235, Ley Orgánica del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. La expedición de esta norma nació de una necesidad crucial de coordinar las funciones de extinción de incendios con las del Sistema Nacional de Defensa Civil. En consecuencia, involuntariamente o no, los bomberos son incluidos en la misma categoría que la defensa civil. El argumento predominante fue que el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú era una institución con más de 100 años de fundada y que, no obstante su carácter de servicio a la comunidad, carecía de una ley orgánica.
Con ello fue la primera vez en la historia que se le dio a la lucha contra incendios peruana y por ende al bomberismo nacional un marco legal sólido que la amparase. En 1980 retornamos a la democracia y bajo la presidencia del arquitecto Fernando Belaúnde Terry, en 1982 se publicó la ley 23449, la misma que derogó el decreto ley 202-35 del 4 de diciembre de 1973 de los militares, restituyendo con esto el estatuto del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. En 1985, en las postrimerías del gobierno del presidente Belaúnde Terry, se promulga el decreto legislativo número 324, Ley Orgánica del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Posteriormente, esta norma legal fue derogada un 10 de marzo de 1999 por la Ley 27067, promulgada por el presidente Alberto Fujimori, que tuvo una vigencia de 17 años y que durante este periodo mantuviese al CGBBP como una entidad pública dentro de los sistemas administrativos del sector público peruano. Actualmente, el decreto legislativo número 1260, promulgado por el Ejecutivo un 7 de diciembre de 2016, establece un marco normativo, abro comillas, que fortalece el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú como parte del Sistema Nacional de Seguridad Ciudadana y regula la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú. Cierro comillas. La misma que señala que ahora el CGBBP es una organización cívica nacional conformada por bomberos voluntarios que prestan servicio público de manera voluntaria y ad honorem. Lo más destacable de este decreto decreto legislativo 1260, es que los bomberos ya no son considerados funcionarios o servidores públicos, porque no pueden gestionar de manera directa recursos del erario nacional. Además, el gobierno ha establecido la Intendencia Nacional de Bomberos del Perú, INBP, como organismo público ejecutor adscrito al Ministerio del Interior, que brinda apoyo financiero, logístico y de recursos humanos al CGBBP. Vale decir, el Estado respalda al servicio público de bomberos brindado por el CGBBP a través de la INBP. Hecho este preámbulo, procederé a narrar los hechos históricos más relevantes y la evolución de nuestra loable institución, por lo que resumiré los acontecimientos más relevantes, más significativos de los últimos 163 años de voluntario, desinteresado y patriótico servicio al país. Quisiera llamar a este segundo punto los primeros pasos en el Perú. Y dando inicio a la época colonial, la información de esta época es muy escasa. Pero a lo largo de la historia del Perú, los incendios han ocurrido regularmente. Cuentan las crónicas que en enero de 1772, durante el virreinato del virrey Manuel Amadi Jr., se emite un decreto llamado Auto de Buen Gobierno. Decía que siempre que sonara una alarma de incendio, debían estar presentes las fuerzas del Real Felipe, en aquel momento el bastión más fuerte de las colonias españolas en América. Asimismo, se obligaba a actuar a los aguadores, maestros carpinteros, carroceros, albañiles y aprendices bajo pena de arresto si se negaban a hacerlo. En Lima, en esos tiempos, el agua fluía en abundancia. Los propios vecinos, formando una cadena humana, acarreaban los baldes de cuero desde las acequias, canales de regadío y del mar para sofocar el fuego. En la época republicana, ya el 3 de diciembre de 1823,
la capital de la joven república, dispuso la creación de acopios para almacenar lampas, picos, escalas y baldes para posibles emergencias de incendio. El 11 de noviembre de 1839, el mariscal don Agustín Gamarra dictó un reglamento de policía que pretendía ser preventivo, ya que prohibía todo aquello que pudiera provocar incendios, dadas las dificultades para extinguirlos. Asimismo, la población civil debía colaborar con la Intendencia de Policía y se obligaba a los bodegueros y pulperos a tener en sus almacenes una escalera, 2 barretas y 2 baldes de cuero que estuviesen a disposición de la policía. Una vez establecida la República, el 7 de octubre de 1845, bajo la presidencia del mariscal don Ramón Castilla y Marquesado, se aborda seriamente el tema de la lucha contra los incendios. De hecho, se emite una resolución para organizar una compañía de bomberos bajo la supervisión de la Intendencia de Policía, compuesta por 50 hombres bien entrenados a quienes se les proporcionó instrucción sobre cómo extinguir incendios eficazmente. Vale la pena señalar que allá, por 1845, no habían ciudadanos que optaran para organizarse y combatir incendios de forma voluntaria. Como resultado, las autoridades tuvieron que confiar en la policía para esta tarea crucial, tomando en consideración cualidades claves como disciplina, orden y liderazgo vertical, que son características esenciales de cualquier fuerza policial en el mundo. A medida que se establecieron en el país las primeras compañías de bomberos voluntarios, algunas de las cuales fueran patrocinadas por prefecturas departamentales dirigidas por personal militar, los estrictos principios de disciplina, organización y jerarquía fueron heredados por la Policía de Castilla y adoptados por estos primeros bomberos. Como resultado, contamos con una estructura jerárquica bien definida, regulada por normas, que incluye oficiales generales, oficiales superiores, oficiales y plana menor. Usamos con orgullo uniformes adornados con símbolos de nuestro rango y distintivos de mando y mantenemos el estricto orden de formación durante actividades de orden cerrado y en los desfiles, completo con banderas, estandartes y guardias de honor. Es a través de este sistema organizado que continuamos defendiendo la tradición y nuestra orgullosa herencia castrense. Los primeros bomberos voluntarios peruanos adoptaron estas características de la policía y se mantienen inalteradas hasta el día de hoy. Hablando ahora de las primeras compañías de bomberos, en la noche del 20 de septiembre de 1846 estalló un terrible incendio en los portales de la Plaza de Armas de Lima y el presidente Ramón Castilla participó activamente al frente de la Intendencia de Policía para sofocar las llamas. A raíz de este hecho, la administración del mariscal Castilla tomó la decisión de extender el servicio de bomberos a toda la República, aprobando la compra de 42 bombas a brazo, y ese mismo año se trae al país la primera bomba a brazo que fuera entregada a los depósitos aduaneros del Callao para ser utilizado por esa entidad gubernamental. En 1855, la Juventud del Callao organiza una asociación llamada Los Ferrusolas, quienes dieron los primeros pasos ante el prefecto del Callao, general José María Raigada, solicitándole la bomba a brazo de la aduana para formar una compañía de bomberos. La prefectura del Callao encomendó al coronel Reina, intendente de policía, la tarea de redactar un reglamento para el funcionamiento de una compañía de ganchos, hachas y escaleras. Como homenaje, luego, a su gestor, esta compañía pasó a llamarse Reina. Con la experiencia y orientación, la compañía pudo establecerse con éxito y ganarse el honor de llevar su nombre. Paralelamente, en 1855,
se formó en el Callao otra compañía de bomberos voluntarios llamada Los Playeros, bajo la supervisión del coronel Reina. Sin embargo, se disolvió en 1862 y tomó el nombre de Bellavista. El destino de la compañía Reina reflejó el de muchas otras compañías durante los tumultuosos problemas políticos e internos de la época. Finalmente, sus puertas cerraron en 1859 y no tuvo la oportunidad de presenciar el devastador incendio de Molino Moller, Moore y compañía, el 1 de diciembre de 1860 en el Callao. El devastador incendio, que infundió miedo en los corazones de los habitantes chalacos en ese momento, sirvió como catalizador para el nacimiento de la Compañía de Bomberos Voluntarios Chalaca, más tarde conocida como Unión Chalaca. Fue fundada el 5 de diciembre de 1860 en el Callao por un grupo de adinerados comerciantes y propietarios de los almacenes y bodegas más destacados del primer puerto, integrado en gran parte por nacionales ingleses e italianos. Sin embargo, 12 días antes del establecimiento de la Unión Chalaca en el Callao, el 24 de noviembre de 1860, se funda una compañía de bomberos bajo el nombre de Compañía contra Incendios por Grifos en la ciudad de Paita, ubicada en la parte norte del país. Esta compañía de bomberos voluntarios, fundada por el ciudadano inglés Alejandro Blacker, contó con el patrocinio de la Municipalidad de Paita. Hasta el año 1909 estuvo en funcionamiento la compañía Paita, pero sin embargo entró en un periodo de receso de 31 años para resurgir en 1940 con el nuevo nombre de Paita, hoy Paita 31, que todavía se utiliza en la actualidad. En la creación de otras compañías, en abril de 1866 llegó al Perú la noticia del bombardeo de la escuadra española al puerto chileno de Valparaíso. Liderada por el almirante Méndez Núñez Castro, la flota española estaba decidida a recuperar sus antiguas colonias americanas. Esta formidable armada se dirigía hacia el puerto del Callao con la intención de bloquearlo y aniquilarlo. En todo el país hubo una movilización generalizada. En la capital, el entonces alcalde de Lima, don Pablo Antonio Salinas, instó a las comunidades extranjeras residentes en el país a unirse y formar compañías de bomberos voluntarios para defender a la nación que los había acogido. En un abrir y cerrar de ojos, los ciudadanos italianos que vivían en Lima se reunieron bajo la guía del ilustre empresario don Emilio Longhi para establecer el 15 de abril de 1866 la Compañía de Bomberos Voluntarios Roma número 1 en el convento de Santo Tomás. El 20 de abril de 1866, la colonia francesa de Lima se reunió en el histórico Hotel Mauri para establecer la Compañía de Bomberos Voluntarios France número 2. El pueblo limeño no se quedó atrás, ya que en un distinguido grupo de funcionarios y empleados municipales, con el apoyo de la Honorable Municipalidad de Lima, se unieron bajo la dirección del señor Francisco Lazo y establecieron el 21 de abril de 1866 la Compañía de Bomberos Voluntarios Municipal Lima. La inminencia del ataque de la Armada Española al Callao motivó que en Lima se crearan nuevas compañías de voluntarios, incluyendo la Sociedad de Artesanos, Santa Ana, Santa Rosa y Pueblo de Lima, siguiendo el ejemplo de los italianos, los franceses y los limeños. En medio de la agitación del Callao surgieron la Salvadora Portuguesa, la Alemana, Gran Pacífico, la República, Zapadores Artesanos y la reactivada Bellavista, todos unidos en defensa del Callao, y a ellos se le une posteriormente la Brigada Aduana, adscrita a la Aduana del Callao. Todas estas compañías de bomberos tuvieron una breve existencia, pues solo fueron creadas para proteger el Callao durante el combate del 2 de mayo de 1866 y luego desaparecieron. Solo la Chalaca en el Callao y la Roma y la France en Lima continuaron atendiendo a la comunidad,
pues la Compañía Municipal Lima estuvo en receso por 2 años hasta 1868, cuando fuera reactivada con su personal original, pero bajo el nuevo nombre de Compañía Nacional de Bomberos Voluntarios Lima, ya no patrocinada por la Municipalidad de Lima. Desde entonces, en la ciudad de Lima y en el Callao han surgido numerosas compañías de bomberos. La Italia número 5 en el Callao en 1868, la Garibaldi número 6 en Chorrillos en 1872, la Garibaldi número 7 en el Callao en 1873 y la Victoria número 8 en Lima, en 1873. Además, se formaron la Salvadora Callao número 9 y la Salvadora Lima número 10, estas últimas dedicadas a la protección de bienes y personas. Con el paso del tiempo, se han creado aún más compañías, llegando a un total de 19 que hasta el día de hoy siguen cumpliendo con su labor, siendo ya centenarias y sesquicentenarias. Los pioneros que formaron las primeras compañías de bomberos voluntarios en Paita, Lima y Callao fueron hombres estimados de fortaleza moral, económica y social, utilizando sus propios fondos para adquirir su sede, maquinarias, equipos, materiales y uniformes para sostener su compañía. Debido a esta dedicación, se les conocía como los socios de la compañía y protegían ferozmente su herencia y patrimonio. Antes, solo ciertas personas tenían la oportunidad de convertirse en bomberos voluntarios. Era indispensable ser aceptado en la Junta General de Socios después de un meticuloso proceso de selección. Ese procedimiento ha sido dejado atrás en el presente para dar paso a otras formas de incorporación, tanto para el personal activo como asimilado. Respecto a las primeras máquinas, hablé de la máquina bomba de abrazo, y es en 1846 que el Perú recibió su primer vehículo contra incendios. Ese increíble invento fue una bomba operada manualmente, impulsada únicamente por la fuerza humana, llamada bomba abrazo. Se necesitó un equipo de 8 a 10 hombres a cada lado para generar fuerza suficiente para impulsar poderosos chorros de agua. Así, durante los incendios, la policía acoronaba a los espectadores y los encomendaba a colaborar en la operación, lo que resultaba de gran ayuda para evitar fatigar a los bomberos en sus labores de extinción. Hoy en día, esta bomba abrazo de 1846 es una reliquia histórica atesorada cuidadosamente y salvaguardada por la Compañía de Bomberos Voluntarios Unión Chalaca del Callao. En 1870, las máquinas a vapor de Merriweather Sons, fabricadas en Inglaterra, hicieron su entrada en el Perú. A pesar de sus prestigiosos orígenes, estas máquinas tenían sus desafíos, ya que funcionaban con carbón y su operación era complicada. El equilibrio del vapor debía alcanzar una temperatura específica antes de poder suministrar agua, lo cual requería un gran esfuerzo por parte de los bomberos de esa época. Además, era extremadamente pesado y necesitaba un bombero conductor y 2 caballos para poder ser trasladado. En 1893 las máquinas de vapor Merriweather se modernizaron, pero esto hizo que se volvieran más grandes y más pesadas. Necesitaban ahora la fuerza de 4 caballos solo para transportarlos. Con una capacidad de 150 galones de agua por minuto, estos motores utilizaban un sistema de pistón y tenían 2 entradas. En 1919 se marca un hito en la historia del Perú con la llegada de las primeras autobombas con motor a gasolina, marcando el comienzo de una nueva era en la lucha contra el fuego, con la desaparición de los métodos antiguos, que implicaban el uso de caballos y carbón. Sin embargo, estas nuevas autobombas aún presentaban un gran inconveniente: no contaban con una cisterna de tanque. En su lugar, debían abastecerse de agua de fuentes cercanas, como ríos o acequias, y luego expulsarla en potentes chorros a través de 2 salidas, vehículos de bombeo adaptados en diversas formas y modelos. En 1955 llegan al país los primeros camiones de bomberos equipados con tanques o cisternas incorporados
estos camiones al servicio, como los alemanes, Magirus Deutz, Grumman, GMC, American La France, Mercedes-Benz, International, John Deere y muchos otros. Hoy contamos con una variedad de equipos disponibles que incluyen escalas telescópicas, brazos articulados y ambulancias urbanas y rurales. En este quinto y último punto, quisiera hablar y compartir con el auditorio aquellos caídos en actos de servicio o en defensa de la patria, como bien lo mencionó nuestro presidente, el general Urbano Revilla. Cuando alguien se convierte en bombero voluntario, suele hacerlo durante su juventud, impulsado por un espíritu de ansia, de emoción y el deseo de viajar en un camión de bomberos a toda velocidad, corriendo por las calles, generando adrenalina. Al principio, todos tenemos una visión romántica de lo que significa ser bombero voluntario, pero a medida que pasa el tiempo, llegamos a comprender mejor nuestro papel como voluntarios. El deseo de servir a los demás como bombero voluntario se convierte en una pasión implacable. Sabemos que no tenemos ninguna expectativa de recibir nada a cambio. Lo hacemos de forma voluntaria y desinteresada. Es por eso que cualquiera que solicite postularse y convertirse en bombero voluntario sin sentir ese sentido de dedicación es innecesario. Durante los últimos 163 años, los bomberos voluntarios del Perú han servido valientemente a su país. A lo largo de este tiempo, lamentablemente hemos perdido a 118 valientes voluntarios que han muerto en actos de servicio y o mientras defendían nuestra patria. Han sacrificado sus vidas en hechos históricos como el combate del 2 de mayo, la infame guerra de Chile contra el Perú y Bolivia, mal llamada Guerra del Pacífico, en el campo de batalla del Alto de la Alianza, Arica, Chorrillos, San Juan, Miraflores, la campaña de 1941 contra el Ecuador, en Paquilla, el Alto Cenepa y en la lucha contra el terrorismo. Estos 118 voluntarios respondieron al llamado de combatir incendios o defender nuestro país, para nunca regresar a sus hogares y cuarteles. Nombrar a cada uno de ellos sería una tarea interminable y por ello me centraré en 4 de los casos más recordados de nuestra historia de martirio. En 1866, el consumado ciudadano limeño Antonio Alarco Espinosa ocupó un cargo en la Municipalidad de Lima. Como tal, se unió a la recién formada Compañía de Bomberos Municipal Lima, cuyo propósito, como he dicho anteriormente, era proteger el puerto del Callao de la amenaza española. Esta compañía, junto con las conocidas Roma y France, nació con el mismo objetivo. El 2 de mayo de 1866, en la víspera, los valientes bomberos de Lima se movilizan con su equipo completo hacia el puerto del Callao. Su objetivo: unirse a las compañías del Callao y ocupar sus posiciones en las líneas estratégicas de defensa. La Compañía Municipal Lima estaba ubicada frente a la playa de Chuchito, donde hoy se encuentra el Club de Regatas. Aquí se encontraba el torreón de la Merced Batería Patriótica. En la mañana del 2 de mayo de 1866, justo en el comienzo del combate, se perdió la vida de un artillero en la torre de la Merced. Rápidamente se buscó un reemplazo para ocupar su lugar en la batería. Luego el teniente coronel mexicano Justiniano Zuviría se presentó para tomar el mando, pero en su camino hacia los cañones fue sorprendido por Antonio Alarco Espinosa, un bombero peruano, vestido con su casaca roja, y con orgullo, Alarco Espinosa le dice: yo soy peruano, a mí me toca. Con determinación subió la escala y se perdió en la gloria mientras cargaba el cañón. La imponente torre de la Merced había sido diezmada por una bala de cañón disparada desde el Numancia, el buque insignia de la flota española, y en cuestión de unos instantes, 27 defensores perdieron la vida y 66 sufrieron heridas graves. La artillería de la torre solo duró apenas 55 minutos, disparando un total de solamente 5 tiros. Entre las bajas se encontraban Antonio Alarco Espinosa,
el valiente patriota que solo tenía 25 años. Trágicamente, el ministro de Guerra peruano, don José Gálvez de Gusquiza, también murió defendiendo la torre junto a Alarco. El combate terminó a favor de las fuerzas patriotas, provocando que la flota española se retirara derrotada, fracasando en su intento de reconquistar sus antiguas colonias americanas. Después de enterrar a sus muertos en la isla de San Lorenzo, partieron hacia España para no regresar nunca más. Esto marcó la independencia definitiva y permanente del Perú y América. Antonio Alarco surgió como el primer bombero héroe del Perú, consolidando para siempre su lugar en la historia. Los días 13 y 15 de enero de 1881 dejaron una sensación de ansiedad e incertidumbre en el Perú, y especialmente en la encantadora y aristocrática villa de Chorrillos, ubicada al sur de Lima y conocida por su élite social. Perdidos el mar de Grau y el Morro de Bolognesi en la infausta guerra de Chile contra el Perú y Bolivia, la horda chilena llegó a las puertas de Lima. Tras los bombardeos indiscriminados a la población civil, el general chileno Baquedano instala su cuartel general en el antiguo Hotel Terry, justo aquí donde hoy se encuentra el Club Regatas Lima, planeando desde ahí el asalto a Chorrillos y Barranca. A pesar de la valiente resistencia de nuestros soldados, mal equipados, y de los esfuerzos de la población civil que luchó junto a ellos, Chorrillos fue víctima del despiadado saqueo e incendio por parte de los soldados chilenos. En la defensa de Lima también se sacrificaron muchos bomberos voluntarios de compañías como Roma, France, Lima, Cosmopolita y Salvador a Lima, así como el reconocido Batallón Guardia Chalaca del Callao. Gracias a los heroicos esfuerzos del marino francés Bergas du Petit-Thouars, un querido amigo de los bomberos de la compañía France de Lima, la capital se libró de ser saqueada e incendiada por los invasores chilenos. Lleno de indignación ante tal brutalidad, Petit-Thouars advirtió audazmente que lanzaría su flota contra los barcos chilenos si los soldados del general Baquedano se atrevían a cometer atrocidades mientras ocupaban Lima. Tan pronto como terminó la batalla, se produjeron incendios en la zona residencial de Chorrillos. Mientras las circunstancias eran espantosas, los valientes bomberos voluntarios de la compañía italiana Garibaldi luchaban incansablemente para apagar las llamas provocadas por los bombardeos enemigos. En medio de sus labores de extinción, un grupo de 13 bomberos fueron tomados desprevenidos por una patrulla de soldados chilenos. Sin previo aviso, fueron arrestados y llevados a la Escuela de Cabos, hoy Escuela Militar de Chorrillos. A pesar de ser presionados para que revelaran la ubicación de los torpedos del ejército peruano para su destrucción, los 13 jóvenes que no eran soldados, sino voluntarios, no pudieron responder, ordenándose su ejecución por fusilamiento. En las primeras horas de la mañana, fueron conducidos a la playa de la Herradura por el túnel actual, donde los 13 hombres se mantuvieron firmes frente al pelotón de fusilamiento, pagando el precio máximo por cumplir voluntariamente su misión. Sin compasión, fueron ejecutados uno a uno estos valientes bomberos garibaldinos, siendo desechados sus restos en un campo abierto, pagando con la vida el amor a su patria. Sus nombres están escritos en el mausoleo de mármol de Carrara, que se levanta en su memoria en el cementerio de Chorrillos. Enrique Nerini, Ángel Cipollini, Ángel Descalzi, Egidio Valentín, Juan Pauli, Lucas Chiappe, Lorenzo Strana, Pablo Marzano, Juan Bautista Leonardo, Giovanni Ognio, Felipe Bagna, José Orengo y Pablo Rizo. El cuartel de la bomba Garibaldi de Chorrillos fue arrasado, lo que provocó que la compañía entrara en un paréntesis de 12 años sin desempeñar ninguna función desde 1881 hasta 1893. La compañía permaneció inactiva. Sin embargo, el 13 de febrero de 1893
bajo el liderazgo de su anterior comandante, don Ulderico Tenderini, la compañía fue reactivada. Una animada noche de un 14 de febrero, como ayer, pero de 1931, mientras las celebraciones del carnaval llenaban las calles de Lima, la atmósfera jovial fue bruscamente rota por el repique de campanas y silbatos de la policía. Un incendio se había producido en la fábrica de muebles Comercial Freire de la calle Plumereros 345, hoy conocida como la cuarta cuadra del Jirón Camaná, ubicada en el corazón de la ciudad de Lima. Rápidamente las bombas de la Cosmopolita, la France y la Salvadora Lima, entre otras compañías existentes en ese momento, fueron recorriendo las calles de Lima y el incendio se había iniciado en la parte superior e interior del edificio, envolviéndolo de forma incontrolable, dificultando mucho el acceso desde la calle. Los esfuerzos combinados de las compañías de turno fueron muy eficaces, ya que en 20 minutos el incendio ya estaba bajo control. En un verdadero alarde de práctica de extinción de incendios, los bomberos se dedicaron a enfriar y retirar escombros en búsqueda de posibles brasas que apagar. El comandante general del Cuerpo de Bomberos de Lima, señor Francisco Schiaffino, de la bomba Lima, ordenó el acopio de todo el material. Pese a ello, varios bomberos de las compañías Cosmopolita, Roma, France, Salvadora Lima, Internacional y Lima continuaron trabajando en el primer y segundo piso. Los bomberos Anselmi y Olivero de la Roma y la Internacional, respectivamente, gritando como en una carrera contra el tiempo, advirtieron que el derrumbe era inminente, pero fue demasiado tarde. La estructura se desmoronó, sus paredes se agrietaron y se derrumbaron, enterrando al capitán Roberto Acevedo, al teniente Eleazar Blanco y al subteniente Carlos Vidal de la compañía Cosmopolita. Cuando sus compañeros se apresuraron a rescatarlos, se produjo un segundo derrumbe, atrapando al sargento Pedro Torres Malarín de la Salvadora Lima y al seccionario Julio Ochoa Torres de la France. De los 5, 4 fallecieron inmediatamente, mientras que el subteniente Carlos Vidal de la Cosmopolita falleció al día siguiente en el Hospital 2 de Mayo. El presidente Luis Miguel Sánchez Cerro detuvo los festejos de carnaval y declaró duelo nacional. Hoy, 93 años después, un nuevo edificio ocupa su lugar y se ha instalado una placa conmemorativa para recordar este hecho, y cada 14 de febrero los bomberos voluntarios nos reunimos ahí en su honor. Vamos a tiempos actuales, y un 18 de octubre de 2016 se produjo un pavoroso incendio en el Agustino que arrasó una fábrica de zapatos y suelas y se extendió rápidamente a un almacén del Ministerio de Salud. Inmediatamente acudieron al lugar varias unidades de bomberos, incluidos los de la compañía Roma número 2 de Lima, para combatir el incendio. La segunda quincena de octubre de cada año tiene un día en especial que alberga a una de las actividades más importantes de la compañía Roma 2. Rendir homenaje al Señor de los Milagros, cuya sagrada anda hace su paso por nuestro cuartel desde las Nazarenas. Es un día donde concurrimos con nuestras familias. El personal prepara alfombra de flores, adorna el ambiente para pasar un día óptimo de camaradería, reflexión y homenaje al Cristo Moreno. Aquel día transcurrió dentro de lo habitual y luego del homenaje, la compañía se puso en servicio. Siendo las 19 horas aproximadamente, se informa de un incendio en el Agustino. La Roma 2 responde al llamado. Mientras el incendio continuaba en plena noche, se da una segunda explosión, a eso de las 20 horas aproximadamente, y alrededor de las 22 horas se difunde la noticia de la desaparición de 3 valientes bomberos. Los buscaron por más de una hora hasta que finalmente cerca de las 23:30
se informa al puesto de comando y este, a las 23:55 horas, lanza el alerta de seguridad. Se cree que entraron al edificio en llamas durante la fase de búsqueda y rescate, solo para quedar atrapados por el espeso humo y las temperaturas abrasadoras causadas por el infierno. Tras una ardua jornada de 12 horas de búsqueda, lamentablemente se confirma su caída y son hallados sus restos mortales. Valientes voluntarios, teniente CBP Alonso Salas Chandubí, los subtenientes CBP Raúl Sánchez Torres y Eduardo Jiménez Soriano, todos ellos pertenecientes a la decana, benemérita, heroica y sesquicentenaria Compañía Italiana de Bomberos Voluntarios Roma número 2. Ahora, ellos forman parte del martirologio del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. El Día del Bombero, cuyo homenaje nos reúne el día de hoy. Antiguamente en Lima, la fiesta del bombero solía ser el nombre que se le daba a la celebración anual en honor a los bomberos voluntarios. Todo comenzó en 1910, cuando al comandante Mateo Olchese de la Bomba Roma de Lima se le ocurrió la idea y consiguió la aprobación del Directorio General de Bomberos de Lima, se designase como fecha para el evento el segundo domingo de mayo, en reconocimiento y adhesión al Día de la Madre. En 1921, la primera asamblea del Cuerpo de Bomberos de Lima cambió el nombre de la celebración a Día del Bombero, manteniéndola al segundo domingo de mayo para alinearse con las celebraciones del Día de la Madre. A principios del siglo XX se produjo el auge de la fiesta del bombero, generando, en este caso el Día del Bombero, generando una gran expectación entre la población. Realizado en la Plaza de Armas de Lima, reunió a máximas autoridades políticas del gobierno de entonces y el pueblo esperaba con ansias este evento. Algunas compañías de bomberos contaban con su propia banda de música, ofrecían actuaciones en calles y plazas, realizaban atrevidas demostraciones con pirámides hechas de escalas, ejercicios con potentes chorros de agua, obras de teatro y corridas de toro en hacho. Ataviados con sus mejores galas, los bomberos desfilaron orgullosos con sus relucientes unidades motorizadas. La festividad culminaba con una ceremonia solemne y almuerzos llenos de camaradería. En 1951, el general Manuel Odría asciende a la presidencia de la República y a través del Decreto Supremo 1802 del 5 de diciembre declara el Día del Bombero. Esta fecha, específicamente el 5 de diciembre, fue seleccionada como un homenaje al nacimiento de la primera compañía de bomberos voluntarios en el Perú, la Unión Chalaca número 1 del Callao. Desde entonces, cada 5 de diciembre, se celebra y reconoce la importante labor de los bomberos en nuestro país. Ese mismo día, 5 de diciembre, fue sostenido y reafirmado por los gobiernos de Juan Velasco Alvarado, Fernando Belaúnde Terry y Alberto Fujimori, quienes lo perfeccionaron nombrándolo Día del Bombero Voluntario del Perú. Haré un pequeño resumen para no alargar el discurso. Las instituciones y compañías bomberiles nunca o no siempre han tenido un comando unificado. Todas las compañías de bomberos voluntarios del país dependían de sus respectivos comandos regionales y cada compañía era responsable de generar sus propios recursos. Estas cualidades únicas impidieron la existencia de una representación única y oficial del bomberismo nacional, ya que no existía una autoridad única y central. En 1950, el comandante regional de bomberos norperuanos, don Glicerio García Campos, jefe regional y comandante de la compañía Salvadora Chiclayo, encabezó con gran dedicación y éxito la primera Asamblea Regional Norperuana de Bomberos en la ciudad de Chiclayo. Del 23 al 25 de enero de 1950, originalmente planeada como una asamblea regional,
evoluciona hasta convertirse en una Asamblea Nacional de Bomberos, en la que se propone la creación de un Comando Nacional, único órgano rector de la Comunidad Nacional de Bomberos. El 3 de diciembre de 1953 se realizó la elección del directorio definitivo y la proclamación del comandante general, constituyéndose oficialmente el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, y fue elegido como primer comandante general el señor Orestes del Sante Molfino, de la Compañía Roma de Lima. Por lo tanto, nuestra institución tiene una historia de tan solo 70 años y actualmente dirigida por el brigadier general CBP Juan Carlos Morales Carpio, comandante general del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Finalmente, nuestro servicio se ha diversificado. Es un error común pensar que los bomberos voluntarios peruanos se dedican únicamente a extinguir incendios o a atender a personas heridas en las diversas emergencias que tenemos en el país. En realidad también realizamos tareas como el rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas o espacios confinados, y estamos especializados en mitigar emergencias causadas por derrames de líquidos y materiales peligrosos. En nuestro compromiso por la previsión y la protección social, hemos implementado diversas acciones como el curso de bomberitos, dirigido a niños de ambos sexos, donde se aprenden los conceptos básicos de la labor bomberil. Esta iniciativa ha sido realizada por varias compañías de bomberos de Lima, Callao y otras ciudades del interior del país. Además, desde el año 1980 hemos ampliado nuestro servicio de extinción de incendios al incluir también la atención de emergencias médicas a través de nuestras ambulancias. Durante estos años, los bomberos voluntarios en el Perú hemos brindado nuestra ayuda a los heridos en las vías públicas o en lugares privados que han sufrido algún accidente o enfermedad repentina. Brindamos atención y apoyo a mujeres embarazadas, llevándolas a hospitales o centros de salud para su atención. Esto es necesario porque los organismos responsables del Ministerio de Salud, entiéndase MINSA, y E-Salud, no ofrecen este servicio. Solo transportan pacientes en sus ambulancias desde sus propios hospitales. Adicionalmente, atendemos situaciones de emergencias como accidentes vehiculares, incendios de vehículos e inundaciones provocadas por el cambio climático y el cíclico fenómeno del Niño, que vienen provocando cada año importantes pérdidas humanas y materiales en todo el país. De un tiempo a esta parte, la prensa y la opinión pública ha empezado a llamarnos los hombres de rojo, como término eufemístico. En conjunto, nuestras 247 compañías cuentan ahora con casi 19.000 miembros activos, tanto como asimilados, hombres y mujeres. La representación femenina ha superado actualmente en cifras oficiales al día de hoy en 22%. Algunas de nuestras bomberos incluso han alcanzado el grado de brigadier mayor y muchas también dirigen compañías de bomberos. A 2 décadas del siglo XXI, el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú se mantiene fuerte, con un impacto diversificado y nuestro espíritu inquebrantable, orgullosos de contar con un impresionante 95% de aprobación y credibilidad entre los ciudadanos, superando a otras instituciones del Estado peruano o que hacen servicio público. Ser bombero voluntario en el Perú significa dejar una comida a medio terminar en la mesa para poder responder a una emergencia, abandonar una fiesta o una reunión divertida con amigos para acudir en ayuda de alguien que lo necesita. Significa pasar noches en cualquier rincón de la ciudad, empapado de pies a cabeza, calentado solo por el calor de nuestros coches de bomberos. Nuestra misión autoimpuesta ha sido, es y siempre será fielmente cumplida, a pesar de los bromistas o detractores que aún persisten en burlarse de nuestro servicio.
Seguiremos en la lucha, entusiastas, alertas y ufanos, como proclama nuestro himno oficial. Y antes de concluir este discurso de orden, quisiera evocar la memoria de quien creo el 99% de los bomberos que pertenecemos al Centro de Estudios Históricos Militares del Perú. Recordamos con mucho cariño al brigadier Julio Cos, quien fuese directivo de nuestro centro y que en paz descanse, fue también un bombero connotado y muy querido por todos nosotros. Somos voluntarios, queremos seguir siéndolo, dando todo por nada, con nuestro sacrosanto lema: Dios, patria y humanidad. Muchas gracias. Respetables señores, seguidamente se efectuará la entrega del diploma de reconocimiento al señor doctor Claudio Segarra Arellano por el discurso de orden pronunciado. Doctor Claudio Segarra Arellano, quiero expresar la felicitación del Centro de Estudios Históricos Militares del Perú por vuestro brillante discurso, donde nos ha hecho conocer el valioso rol de los bomberos voluntarios del Perú y su trayectoria histórica en el pasado y también en el destino de nuestro Perú. Felicitaciones.